Hola, bienvenidos a nuestro canal Viva Toronto. Hoy estamos acá desde Toronto Island. A través de este video queremos darte respuesta a muchas preguntas que creo que a diario, más o menos, me hacen mis estudiantes internacionales, y también a quitar ciertos mitos que tienen muchas personas a través de estas respuestas. Espero que te puedan servir como cada uno de los videos que Andrés y yo hacemos. Recuerda además seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encanta informar a través de nuestro canal de Instagram. Allí de verdad Andrés, creo que a diario o cada semana o recién salen noticias nuevas de Canadá, inmediatamente las pone. Entonces acuérdate de seguirnos en el Instagram y de darle like al video si te gustó, y sobre todo compartir el canal. Y también te vamos a mostrar diferentes tomas de lugares a los que hemos visitado últimamente, como Toronto Island, que estuvimos hace ya algún tiempito, y en Montreal, como para que te puedas divertir y no me veas todo el tiempo la cara, sino que también tengas entonces imágenes de esta hermosa Canadá. Y aquí va la primera pregunta. Angélica, no tengo inglés. ¿Qué hago? ¿Hago un Pathway? ¿Hago un EAP? ¿Qué me recomiendas? La respuesta es depende. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Normalmente el Pathway se conoce como un inglés académico en una escuela de inglés que tiene convenio con diferentes colleges en Canadá. El programa, por el contrario, de EAP, como normalmente se conoce, porque también tiene otras siglas diferentes, por ejemplo ELL o ELI o diferentes, es el programa de inglés con fines académicos que tienen casi todos los colleges públicos del país. Y normalmente las personas deciden tomar uno o el otro dependiendo de cada caso. Recuerden algo muy importante. Cada caso es diferente, cada mundo es diferente, y por eso tenemos que evaluarlo. Cuando una persona decide hacer un Pathway, normalmente si lo quiere hacer presencial, lo sugerimos para personitas que viajen solas y que desean ingresar a un college, porque es una manera más económica de hacerlo. Cuando una persona quiere hacer un inglés presencial, normalmente si viene en familia, sugerimos que haga el inglés directamente en el college para que su aplicación quede un poco más robusta ante el gobierno, para no tener que presentarle dos cartas de diferentes instituciones, sino que más bien aplicamos al programa de inglés del college directamente más el programa académico. Pero recuerda, cada caso es diferente. Ahora bien, por pandemia, hace algún tiempo atrás, más o menos 1 año y medio, salió un programa que se denomina Pathway Online. Este tiene unas especificaciones y hay muchas personas que gracias a este programa han podido pasar directamente el programa académico viéndolo en línea. Pero recuerden, al ser por pandemia, también necesitamos verificar hasta cuándo tiene duración. Por ahora, podríamos pensar que si la pandemia acaba, el Pathway virtual pudiese también terminar. Así que también tenemos que ver esas indicaciones, ¿de acuerdo? Así que recuerden, cada caso es diferente, cada caso se debe evaluar de manera particular. Hay unos colleges incluso que me exigen presentar una prueba internacional para poder aplicar a los números de niveles de inglés requeridos. Hay otros colleges, por el contrario, que no me exigen una prueba internacional para aplicar a su programa de inglés. Reitero, cada caso es diferente y cada caso es específico. Por eso requerimos que cada caso sea evaluado desde una óptica con una lupita, diciendo qué te conviene más, qué hay actualmente, cuáles son los precios, a qué zona me quiero ir, si el Pathway tiene o no convenio con ese college, porque no necesariamente porque el programa se diga que es Pathway ya tiene convenio con todos los colleges de Canadá. Hay que analizar primero a dónde quieres ir, a qué zona quieres ir, qué nivel de inglés tienes, cuánta distancia estás, si estás cerca, si estás lejos, qué es lo que más te conviene. Entonces, por eso es muy importante que efectivamente no se generalice, porque lo que le pudo servir a Pepita Pérez no va a ser lo mismo que para Juanito Londoño. Entonces, recuerda, cada caso tiene un particular y los dos programas son diferentes. ¿Ambos te llevan al fin que es estudiar tu programa académico? Sí,
pero son, recuerda, dos cosas diferentes. Angélica, ¿estudiar en un college me garantiza la residencia? Ay, Dios mío, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros venimos a Canadá primero aplicando a un proceso de estudiante internacional, que si viajo solo lo hago como un estudiante único y si viajo con mi grupo familiar lo hago pidiendo permisos para ellos, ¿de acuerdo? Recuerden que grupo familiar es grupo familiar nuclear. Cuando yo hago una aplicación ante el gobierno, le estoy explicando que yo voy a ir a estudiar a Canadá y que tengo incluso un plan de retorno a mi país de origen. Por eso es muy importante que tú sepas diferenciar eso. Lo que sí es importante es que abarquemos la zona en la cual vas a llegar, porque hay unas zonas con mayores beneficios migratorios que otras, porque cada perfil es diferente, porque cada caso es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú aplicas a un college público, normalmente lo hacemos tratando de que mi perfil mejore en Canadá. Es decir, yo voy a aplicar a un college que me permita estudiar, que me permita trabajar medio tiempo, que le permita a mi pareja tener permiso de trabajo, que le permita a mis hijos tener permiso de estudio. Con esto que estoy haciendo, estoy mejorando mi perfil, es decir, estoy dando puntos a mi perfil que no tengo fuera del país, ¿de acuerdo? Por eso es importante que la vía educativa te dé esos puntos que no tienes desde afuera. ¿Por qué? Porque vas a ganar puntos en experiencia educativa canadiense, porque vas a ganar puntos en mejorar tu idioma, porque acuérdate que a futuro seguramente vas a tener que presentar una prueba internacional de inglés específica para aplicar a la residencia, como por ejemplo un CELPIP o un IELTS, que acá se denomina como un General Training, porque voy a tener experiencia profesional canadiense y con esto, y dependiendo del plan o provincial o federal o de alguna zona en específica, aplico a un proceso de residencia a futuro. Es muy importante que tengas en cuenta que el solo hecho de venir a Canadá a través de la vía educativa no significa que ya tienes la residencia ganada, significa que vas a tener que evaluar muchos puntos en general y también saber que hay muchas opciones migratorias para aplicar a la residencia dentro de Canadá. Así que recuerda, y yo hago muchísimo énfasis en esto, cada caso es particular, por eso es muy importante que te permitas revisar también tu perfil. Tú lo puedes hacer tú mismo a través de la página de internet o puedes pagar a un consultor migratorio especializado para que te verifique cómo están tus puntos. Normalmente nosotros siempre hemos dicho, la vía educativa es la que me permite reunir puntos que lamentablemente la mayoría de países latinoamericanos no tenemos por fuera. ¿Por qué? Porque por ejemplo hace algún tiempo, ya incluso hace más de un año, que no abren el Express Entry para las personas de afuera porque han privilegiado a las personas que ya están aquí en Canadá. Por eso es muy importante utilizar esta vía educativa para mejorar mi perfil y así a futuro pensarme en un proyecto de residencia. Y si hago un programa académico de 2 años, claramente siempre voy a tener break. Me encantaría decirte que sí, pero la respuesta es depende. Es muy importante que tengamos en cuenta que no todos los colleges o universidades en Canadá se manejan de la misma forma. Cada college o cada universidad es un mundo completamente aparte, que tiene unas generalidades normalmente compartidas, por ejemplo, como algunos prerequisitos para poder ingresar, sí, pero que también es muy importante saber que cada uno se rige bajo ciertas políticas. Hay incluso algunos colleges que ya tienen dentro de sus páginas de internet el hecho de si va a tener o no va a tener break. Pero esto no significa que porque algunos colleges ya lo tengan declarados en sus páginas, así se maneje todo el país. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, Andrés tiene un amigo que estudió un programa de 2 años y no tuvo break. Andrés estudió un programa de 2 años, incluso iniciando en enero, y tuvo un break en septiembre. Hay muchas personas que le dicen a otras, tranquilo, que si usted se va en septiembre, eso está el break garantizado en summer.
O hay otros que incluso le dicen, si tú te vas en mayo nunca vas a tener break, entonces allí, o en enero incluso. Allí siempre es importante que hagas pause, medites y pienses. Cada caso es diferente. Si el college o la universidad no lo declara en la página, lo mejor será esperar hasta la carta de aceptación para darnos cuenta si el programa tiene o no tiene break. Por ejemplo, hay algo bastante particular y es, mi cuñada aplazó su programa en diferentes ocasiones. Ustedes saben que ella llegó hace poco a Canadá a estudiar un programa en un college público. Recordamos que la primera carta le llegó sin break, la segunda carta también sin break y la tercera carta con break. Entonces eso también depende, porque hay algunos colleges que lo tienen ya estipulado para algunas fechas, otros que no lo tienen dentro de su malla curricular. Entonces no generalicemos, por favor, para que no creemos entonces un sinsentido y nos vengamos con esas finanzas pensando en que sí, siempre sí voy a tener un break. Aquí es muy importante que sepas por qué entonces el gobierno te exige la declaración de un año, justamente por eso, para que tus finanzas sean lo más importante, para que arregles ese cuadrito financiero y para que si tiene o no tiene break el programa, pues finalmente tú no te vayas a ir de para atrás cuando te des cuenta que ese programa no tiene break, por ejemplo. Entonces por eso es muy importante siempre reconocer que no todas las instituciones se rigen de la misma manera y que siempre es muy importante ser muy responsable con la información que compartimos, ¿de acuerdo? Si no está declarado en la página, es importante también tener en cuenta que no es obligatorio y no es decisión, digamos, unilateral que todos los programas de 2 años vayan a tener break. ¿Y si tengo más de 40, 45, 50, 60 años, no puedo llegar a Canadá? Pues lo primero es que sepas que yo no soy consultora migratoria y que efectivamente todas mis respuestas van a ser basadas en lo que yo manejo, que es el sistema educativo, ¿de acuerdo? Siempre es importante que sepas que hay unas zonas en el país que se catalogan como zonas con mayores beneficios migratorios. Por ejemplo, en la agencia para la cual trabajo, que ustedes saben es Global Link Studies, nosotros tenemos convenio con todo el país, lo que nos hace ser mucho más objetivos al momento de poder seleccionar tal vez una zona para ciertos perfiles migratorios. Por ejemplo, para algunos grupos familiares o personas que sobrepasan, por ejemplo, los 40 años, nosotros hacemos una sugerencia también basado en el perfil, porque, por ejemplo, no es lo mismo tener 40 años sin tener nivel de inglés, sin tener experiencia profesional, sin tener, digamos, profesiones, es decir, unas carreras universitarias finalizadas, a tener, por ejemplo, 40 años con maestría, con un nivel alto de inglés y demás. Entonces, acuérdense, la edad también se tiene que compensar con ciertas otras cosas. Pero, por ejemplo, hablemos de un parámetro normal. Nosotros solemos sugerir, algunas zonas con mayores beneficios migratorios que otras. Por ejemplo, ya lo hemos dicho en diferentes videos o notitas que ponemos. Hay unas zonas como, por ejemplo, las zonas rurales de Ontario o Alberta o Manitoba o Saskatchewan o las provincias del Atlántico o algunas zonas específicas del país, pero recuerda que también cada caso es diferente y cada caso es particular. Nosotros, por ejemplo, conocemos muchas personas que tienen más de no sé cuántos años, que viven en Toronto y que ya tienen su residencia permanente. Así que finalmente, si tú quieres, acuérdate, evaluar tu perfil con temas migratorios, te reitero, puedes hacerlo en la página de Canadá o también puedes pagar a un consultor migratorio. Si quieres un proceso educativo filtrado por ciertas zonas con beneficios migratorios, pues ya sabes, hay unas zonas con mayores que otras. Pero incluso también hay muchas otras alternativas también para poder aplicar a un proyecto de residencia dentro del país. Así que lo importante no es que generalices, no te dejes llevar por lo que X o Y persona te dijo. Cada caso aquí se maneja de manera diferente. Angélica, dame la fórmula mágica para que mi permiso de estudio sea aprobado. Y pues esa fórmula mágica no existe. Siempre la sugerencia es seguir las normatividades del gobierno. El gobierno siempre te va a hacer énfasis en cosas muy importantes como solvencia económica requerida por el gobierno,
más tu plan educativo evidenciado y demostrado a través de tu carta de intención, en donde puedas entonces dar claridad del por qué y para qué vas a hacer este programa académico en Canadá. Además, siempre pensando en un plan de retorno al país de origen. Siempre es muy importante hacer énfasis en que hay unos perfiles más complejos que otros. Hay unos perfiles tan sencillos como que tengo la plata en el banco, quiero estudiar esto, me va a servir para mi mejoría, digamos, en mi perfil académico, laboral y demás. Y sí, hay otras personas, por el contrario, que su grupo familiar es más extenso, o hay otras personas, por ejemplo, que tienen esa solvencia económica pero revuelta, y entonces eso combinan, entonces que el sponsor, que el crédito, que el no sé qué, ese tipo de casos también necesitan entrar en un proceso de revisión más en detalle. Recuerden, yo no soy consultora migratoria, pero sí es importante que entendamos que hay unas claridades que el gobierno me exige demostrarle. Así que no olvidemos el sistema financiero, no olvidemos el sistema educativo, y esos dos combinados podrían significar un factor de éxito. También es muy importante verificar efectivamente la zona a la cual voy a llegar. En general, yo creo que son muchos factores reunidos que no significan que como lo esté haciendo, el federal que recibió mi caso ya me va a aprobar, pero sí es importante analizar desde el principio. Incluso tú ya puedes darte cuenta si tu perfil es sólido o no. Si cuentas, digamos, con muchos huequitos en estos puntos que decimos, pues mejor mejóralos y luego aplicas. Pero sí es importante que revises que cada caso es diferente. Lo que le funcionó a Angélica y a Andrés no es lo mismo que le va a funcionar a una persona solita o a otra pareja, porque esa pareja tiene un perfil académico o laboral diferente, o a una persona solita o a un recién graduado. Entonces acuérdate, no generalices. Y es verdad que al llegar a Canadá tengo que empezar de 0,0 y no puedo ejercer en mi perfil como profesional. Y la respuesta de siempre, depende. Hay casos de personas muy exitosas que han llegado a Canadá a estudiar en una institución avalada por el gobierno y efectivamente han logrado seguir en su misma línea como profesionales y trabajar en empresas exitosas. Hay incluso parejas de estos estudiantes internacionales que también desde el principio han logrado ubicarse, incluso sin ellos haber estudiado en Canadá. Hay otras personas, lamentablemente, de casos muy tristes y de poco nivel de éxito, en donde los hace hablar muy mal del país y quejarse sobre el sistema. Mi sugerencia es, ojalá te fíes en esos buenos casos para que sigas modelos o ejemplos o tomes tips de aquellas cosas que te pueden servir. Por ejemplo, nosotros te hemos dado mucho énfasis en que ojalá no descuides el nivel del idioma, porque aunque acá puedas encontrar empresas que te puedan contratar sin tener el nivel requerido, pues lo más importante es que sepas que en este país, en casi todas las provincias se habla inglés y que en Quebec vas a encontrar el francés. Así que yo creo que uno de los principales motores es mejorar tu idioma, también hacer conexiones, hacer un proceso de búsqueda dependiendo entonces también de tu perfil. El tema de las relaciones, aquí ustedes no imaginan lo importante que es. Las redes, digamos, como de conexiones laborales. Todo eso hace que efectivamente logres ir poco a poco estructurando tu perfil, tu hoja de vida al estilo canadiense. Hay, por ejemplo, unos modelos de hojas de vida que son genéricas y no necesariamente te van a servir para aplicar a cuánto trabajo hagas. Entonces, reitero, fíate en esos casos de éxito para que esas personas te empujen y no te atrasen. Y no significa que porque llegamos a un país donde nadie nos conoce, voy a borrar mi vida pasada y tengo que empezar desde cero, porque va a depender de ti, de tu actitud, de tu búsqueda y de muchas cosas que tenemos que mejorar. Tampoco vamos a pensar que el país nos va a abrir las puertas, porque yo siempre les he dicho, no porque éramos gerentes en nuestro país, acá Canadá nos va a poner
una alfombra roja y nos va a decir te contrato como tal, porque es importante también ir generando poco a poco un reconocimiento, quién soy, qué sé hacer, qué puedo hacer, cuáles son mis habilidades, esas fortalezas que yo tengo, me encajo, no me encajo en el perfil, si no sé, si sí sé, cómo voy a empezar. Hay muchos factores que tienes que evaluar, así que por favor borra un poquito esos comentarios negativos y fíjate un poquito más bien en esos comentarios positivos para que te impulsen y no te retrasen un poquito. Hemos llegado al fin de este video y espero que te haya servido. Tengo un poco de cosas más que decir, pero el video se hace muy extenso y para eso están las asesorías educativas con Angélica. Así que acuérdate, si quieres llegar a través de la vía educativa, puedes conectarme a través de la agencia para la cual trabajo, con la cual tenemos convenio con todas las ciudades del país y podemos ayudarte de la mejor manera. Acuérdate que es importante que revises todos los videos que hemos hecho para que llegues con información relevante a este país. Lamentablemente Andrés y yo no tuvimos mucha información que hubiésemos querido tener en ese momento y acuérdate, por eso nosotros nos hemos dedicado a hacer este canal con poquito tiempo que tenemos, pero que cuando lo hacemos con todo el cariño del mundo. Disfrútate tu viaje, disfrútate tu proceso, crea tu cuadro financiero, ejecuta las cosas como tú las quieras y te convengas y efectivamente que el amor, que la fe y que todas las cosas bonitas y el positivismo te rodeen de este proceso. Ha sido un año muy lindo, ya han empezado a llegar, ustedes no se imaginan, un montón de estudiantes internacionales porque la pandemia aquí está bajando y ojalá continúe así y ojalá sigan habiendo nuevos cambios y también vamos a tener entonces un cafecito informativo y también en nuestro Instagram, acuérdate, dejamos mucha información relevante para que las personas puedan tener noticias de primera mano sobre el gobierno. Así que entre ustedes y nosotros nos nutrimos. Nosotros lamentablemente no nos las sabemos todas, ya quisiéramos, pero ustedes también nos pueden brindar mucha información y nosotros también lo podemos compartir. Así que bueno, esto es un canal de todos y para todos. Muchas gracias a todos por esos hermosos comentarios, por los lindos mensajes que nos mandan, por esos cariños, por esos besos, por esos abrazos. Ustedes de verdad no se alcanzan a imaginar lo felices que somos Andrés y yo de leer uno a uno de los comentarios, uno a uno los respondemos y saben que lo bonito, que cuando tú generas una linda energía, así mismo también el mundo te lo regresa. Espero que llegues con esa linda energía, que llegues pensando que Canadá es un país maravilloso y que efectivamente si decidiste hacer un proceso de cambio, también cambies tú, porque es la clave para todo. Besos, chao, chao. Vamos a desmitificar mitos de Canadá. Entonces, desmitificar. O muchas siglas, y es EAS, por ejemplo. No. También hay casos de... No, me enrollé mucho. Disfruta tu estadía y reinvéntate o continúa de la misma manera en la cual estás destinada. Eso. No, pero no tengo que repetir la pregunta, ¿no?